mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desagüe en las localidades de alerta del distrito de Tahuamano, provincia del Tahuamano, el mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria del centro poblado de Santa María, mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje pluvial de la localidad de alerta, porque se producen inundaciones. 45 proyectos, lo que es infraestructura, solamente tenemos una a nivel provincial, que es solamente liquidación de la institución educativa Tupac Amaru. Somos consejeros regionales de toda la región de Madre de Dios y soy testigo de que nuestros dos consejeros que pertenecen al Tahuamano siempre están luchando por su provincia. Cada acuerdo, cada ordenanza están luchando para dar bienestar y desarrollo a su provincia. Él no ha priorizado un tema tan importante que era el cambio del gerente del proyecto especial de Madre de Dios con todos sus técnicos, gerente de infraestructura, administrador, asesor legal, abastecimiento y gerente de GDA. Hoy usted le está dando la cara a su pueblo aquí, en el distrito de Iberia y en la provincia de Tahuamano. La construcción del hospital de contingencia y hospital estratégico. Quiero hacer extensiva y una aclaración aquí, que ha llegado un documento a la Municipalidad Distrital de Iberia, donde indica claramente que ha sido observado. Ahora exijo acá, en mi condición de dirigente, que acá tenemos proyectos en espera de inversión y que lo puede hacer tranquilamente con a través del proyecto especial, a través de las unidades ejecutoras. Yo digo, dicen ellos representamos, sí, muy bien, representamos a los que son de construcción civil, agricultores todos, representamos. Detrás de ellos hay otros intereses. Si yo quiero sacar al gerente de proyecto especial, yo sé que detrás de esa marcha ya hay otro gerente. Y no me digan que no, porque yo no trabajo en el proyecto especial, no trabajo en ninguna institución, pero de afuera se ve mejor que de aquí adentro. Comunidad Arca Pacahuara, netamente productores, agricultores, respaldamos a su gestión, porque he visto, priorizó a nuestra comunidad, a los grupos que están constituidos por 20 grupos, a todos los ramales, mejorar la carretera. También se ha hablado de que el Tahuamano prácticamente está abandonado. Yo quiero decirles de que eso no es cierto, y lo demuestro con documentos. Del total de 23 proyectos que van a ser financiados por el fideicomiso, que yo viajé la semana pasada a la ciudad de Lima para firmar este fideicomiso y ser liberado un presupuesto de 14 millones, de los 23 proyectos, 11 corresponden al Tahuamano y son los siguientes: rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Sudadero Lago Valencia, distrito de Las Piedras, mejoramiento y capacidad competitiva de productores de ganado bovino en la provincia de Tahuamano, región Madre de Dios, el mejoramiento del camino vecinal Puerto Portillo, comunidad de Portillo, distrito de Iberia, Tahuamano, Madre de Dios, rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal San Francisco Puerto Portillo, distrito de Iberia, a cargo del proyecto especial. El costo total es de 6.617.000. De 21 proyectos, 11 son de aquí de Tahuamano. Entonces no podemos decir que Tahuamano no está abandonado. El alcalde de Iberia nos ha tocado varios temas. Uno en salud, el Hospital San Martín de Porres. Yo me sorprende de que el alcalde haya recibido justo una carta con 27 de julio, tengo entendido, en la que Pronis dice que hay algunas observaciones que levantar. Y yo en eso sí, aquí públicamente, le voy a pedir al congresista, dado que él se encuentra en la ciudad de Lima, gestione ante Economía y Finanzas y ante el PRONI para que nos devuelva el expediente, presentarlo a Economía y en el lapso de un mes tener los recursos y hacer la licitación para que ese hospital se construya acá en Iberia. Los proyectos de Tahuamano, consejero y población en general, son los siguientes: mejoración y ampliación del CEN con una inversión de 1.367.071. Rehabilitación del Camino San Francisco, rehabilitación del Camino Vecinal de Carachamayo
mejoramiento del camino vecinal Ponalillo a Rosal República, recuperación de suelos para la producción de cacao en 18 sectores del Tahuamano, 5.439.977. Entonces, Tahuamano no está tan abandonado. El proyecto especial Madre de Dios. Yo creo de que estando a escasos 2 meses de la situación del reinicio de las lluvias, estando pensar en estas alturas en el cambio de un gerente que mientras se acomoda siquiera pasará un mes, no es conveniente. Por eso yo sí creo de que tal vez deban hacerse algunos cambios en el proyecto especial, pero momentáneamente voy a pedirle al ingeniero Freddy Chávez que continúe al frente del proyecto hasta el mes de diciembre y que luego podamos nosotros ver la forma, dependiendo de los avances, si es necesario cambiar o no. Yo les pido, por favor, no se trata de agarrar y decir o repetir lo que se nos dice. Averigüen cuántas veces el señor Pillaca, presidente del Frente de Defensa, me ha llamado y le he respondido. Yo quiero agradecerles a todos por haber tomado este tiempo y espero que sigamos así, en esta forma, dialogando y planteando los problemas y de esa forma solucionarlos. Gracias.